Jóvenes de la Iglesia Pai, muy buenas tardes, una nueva generación. Hoy estamos 4:02 minutos de la tarde, muy puntuales, a recibir esta palabra que el Señor tiene para hoy. Nos va a regalar, nos va a ministrar, nos va a enseñar y estoy seguro que va a quebrantar corazones en esta tarde. ¿Qué es el tiempo? ¿Quién me quiere decir? Si quiere, contésteme. Para usted, ¿qué es el tiempo? ¿Una unidad de medida? En fin, de acuerdo a la palabra, el tiempo es un regalo. Es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Ya lo vas a ver, es un regalo. ¿Cuál es el asunto? Cuando tú recibes un regalo, ¿qué haces? ¿Lo valoras, lo guardas, lo expones, lo muestras? ¿Lo guardas para que nadie lo mire? ¿O se lo muestras a todo el mundo? El tiempo, siendo un regalo, tenemos que convertirnos en muy buenos administradores. Hay muchas personas importantes en todo el mundo, gerentes, presidentes de naciones, gerentes de compañías, médicos, científicos, políticos, comunicadores. Tú, que a veces decimos, oiga, yo quisiera que el día tuviera 28 horas, yo quisiera que el día tuviera 30 horas, no me alcanza el tiempo, ¿a qué hora lo voy a hacer? Y como que nos estresamos, nos afanamos porque el tiempo no nos alcanza. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Escuchemos esta gran disertación que hoy trae Ivonne Mora. Que el Señor los bendiga. Hola jóvenes de la Iglesia Cristiana Pai, un abrazo cordial para todos ustedes. Espero que esta semana haya sido una semana de victoria, de bendición, y espero que este tiempo sea un tiempo de refrigerio en el cual usted pueda disfrutarlo con su familia, pueda disfrutarlo usted solito en casa, que pueda vislumbrar lo que el Señor tiene para ustedes. Como bien lo decía Danilo, hablaremos acerca del tiempo. Es un bien muy preciado. Si bien es cierto, hay un dicho que dice que el tiempo vale oro, realmente vale oro. A veces lo desperdiciamos, a veces quisiéramos tener más tiempo para realizar más tareas o simplemente ser como nuestros papás, tener el mismo tiempo que tienen todas las personas, 24 horas al día, pero saberlo aprovechar y sacarle el máximo. Cuando hablamos de momentos, hablamos tal vez de momentos que son un minuto o momentos que pueden ser muchísimo tiempo. Digamos que a veces, como lo dice el diccionario, un momento es un tiempo de lapso corto, pero a veces no es tan así. Si vemos el caso de Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar 20 años para que su hijo llegara a sus brazos. El pueblo de Israel tuvo que esperar 430 años, un momento un poco largo, para poder ser liberados de Egipto. El Mesías apareció 400 años después de la última palabra que emitió el Señor Jesús, que es el libro de Malaquías. Así que un momento puede que no sea un lapso de tiempo corto, sino más bien una cantidad de tiempo dependiendo de la circunstancia que estemos viviendo. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que allí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, se dedica esta palabra para el tiempo, lo que tiene que ver con el tiempo. Nos habla allí dándole como una vista panorámica acerca de todo lo que tiene que ver con la vida del hombre, todo lo que se maneja en los tiempos y en las épocas del hombre. Está el tiempo de segar, el tiempo de cosechar, está el tiempo para reír, el tiempo para llorar, todos los ámbitos de la vida contemplados en un solo capítulo. Y me gusta muchísimo el versículo 1 que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, cuando hablamos de esta palabra decimos: ¿has tenido tiempo en estos momentos para poder realizar algo que querías? ¿Tu sueño lo has podido cumplir? ¿Has realmente sabido exactamente que el tiempo que estás pasando, que el momento que estás pasando es el momento oportuno? ¿Has sabido que ese propósito que tú tienes en tu vida es para ejercerlo en este momento o en un momento después? ¿Cómo saber nosotros que es el momento justo para poder hacer lo que tenemos que hacer? Dice allí Eclesiastés 8:5, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. Entonces, si preguntamos que todo tiene un tiempo, si lo hemos leído, todo tiene un tiempo debajo del cielo. Y luego se nos dice que los sabios encontrarán la forma y el momento preciso para hacer lo correcto. Hay algo que nos hace falta a nosotros. Por eso queremos hablar hoy del tiempo y del momento oportuno. Iniciemos con una oración. Señor, gracias te damos hoy en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, por tu palabra, Señor. Porque muchas veces, Dios, hemos dejado pasar oportunidades, Señor,
Señor, que se nos han puesto delante de nosotros. Has abierto puertas, pero no hemos encontrado el discernimiento suficiente para abrir esa puerta en el momento justo o para realizar una acción en el momento oportuno, Señor. Hoy te pedimos sabiduría. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que podamos encontrar en ti la respuesta que necesitamos para este preciso momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hablando nosotros de momento, empezamos nosotros a decir que es necesario tener un discernimiento. Y cuando hablamos de discernimiento, me gusta mucho la definición del griego que aparece en el Nuevo Testamento para esta palabra, que es diacrino. Esta palabra quiere decir discernir y significa literalmente separar, hacer una distinción entre varias cosas, en este caso entre lo bueno y lo malo. Esta palabra bíblica para discernimiento nos habla de esa capacidad que permite separar mentalmente o distinguir entre el bien y el mal. Y es una capacidad que no adquirimos por nuestro conocimiento natural o por nuestros sentidos o por lo que nuestra vista registra, nuestro olfato puede capturar o nuestra boca puede saborizar o nuestras manos pueden palpar o nuestros oídos pueden escuchar. Es un conocimiento, una capacidad adquirida por el Espíritu. El problema es que muchas veces no podemos desarrollarlo porque nosotros no vivimos por la fe, sino por vista, y es al contrario, debemos vivir por la fe y no por la vista, es decir, por los sentidos. Así que es necesario comenzar a decirle al Señor, dame sabiduría. El Señor nos la dará abundantemente, como dice el libro de Santiago. Ahora, ¿de qué manera lo puede explicar mucho más fácilmente la palabra de Dios en relación al discernimiento? ¿Cómo ella nos puede explicar a nosotros esta palabra, el poder determinar entre lo bueno y lo malo? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. El discernimiento aquí en las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, nos habla claramente que es esa capacidad de una persona inteligente para saber cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es decir, que a la final el discernimiento es separar la verdad de la mentira. Y a veces a nosotros se nos dificulta esa tarea precisamente porque nosotros vivimos más por lo que sentimos que por la revelación que el Espíritu trae a nosotros. Y eso nos lleva al libro de Oseas. Cuando leemos el libro de Oseas, muchas veces lo recordamos por un versículo, y tal vez el versículo más famoso que tiene este libro es el que está en el capítulo 4, en el versículo 6, donde dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces nosotros caemos en la destrucción. La destrucción significa fallar o significa perecer. Cuando hablamos de la destrucción de nuestros sueños es porque muchas veces no tenemos el conocimiento pleno para desarrollarlos. Cuando hablamos de perder un empleo es porque no tuvimos el conocimiento suficiente o para llevarnos bien con nuestros jefes o con los compañeros de trabajo o para desarrollar la tarea que teníamos que desarrollar. A lo mejor hemos fallado en el ministerio porque no esperamos la revelación del Espíritu Santo para saber cuál era el siguiente paso en el mismo. A lo mejor la visión que teníamos para nuestro futuro no la llevamos a cabo porque no sabíamos el momento justo en que debíamos avanzar en esa escalera hacia el éxito. Entonces vemos que el conocimiento es importante, pero también el discernimiento es importante para nosotros identificar el momento que estamos viviendo, para qué situación lo estamos haciendo, con qué propósito lo estamos viviendo. Así que quiero que me acompañes también al Evangelio de Lucas. Muy parecido le sucedió allí al pueblo de Jerusalén. Recordemos Lucas capítulo 19 en su contexto. Al inicio vemos la historia de Zaqueo, y esta historia de Zaqueo tan hermosa, el encuentro que tiene él con el Señor Jesucristo, el salvación, ese día específico para su vida. Y luego el Señor sale de Jericó y empieza a emprender su camino hacia Jerusalén. Y recordemos que este capítulo es muy especial porque nos cuenta acerca de la llegada del Mesías, que lo logra identificar el pueblo que amaba a su Señor, y entonces sobre el pollino entra triunfalmente el Señor Jesucristo
Jesucristo, y en las personas que lo reconocen empiezan a ondearlo con toda clase de ramos de olivos, y entra el Señor Jesucristo. Y llegando cerca a la ciudad hay un momento para que Él se detenga, un momento para esperar, un momento para ver, un momento para pensar en lo que estaba sucediendo, un momento para reflexionar. Y entonces el Señor Jesucristo allí en el capítulo 19, en el versículo 42 al 44, mira las palabras que Él dice de ese momento, que para nosotros puede ser normal, porque lo estamos narrando y lo estamos contando, pero para Él fue un momento duro, porque dice la palabra que el Señor lloró allí en las puertas de Jerusalén. Dice: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Recordemos que estamos hablando del Señor Jesús en las puertas de Jerusalén, en ese momento en que Él entra, y entonces Él mismo ve la situación de ese pensamiento, de la cultura de ese momento, el pensamiento religioso judío, y ese pensamiento que ellos tenían en ese momento tan embotado por esas estructuras religiosas en su cabeza, no hace que ellos distingan entre el bien y el mal. Hicieron que ellos no pudieran identificar el día de su visitación, el tiempo de su salvación, el tiempo de su paz. Y esto muchas veces nos sucede a nosotros. Ellos pueden ser una radiografía de nuestro propio pensamiento, porque muchas veces damos cabida a esos argumentos que se han radicado en nuestras cabecitas, en nuestros pensamientos de duda, de temores, de que las circunstancias son mayores a lo que el Señor puede hacer por nosotros. Y esto viene porque tenemos un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Así hemos nosotros cedido ante el enemigo, porque no nos ha interesado profundizar ni meditar en la palabra de Dios. Entonces, al tener un conocimiento superficial de la misma, no entendemos las promesas, no atesoramos la palabra en nuestro corazón y la cuidamos allí, sino que simplemente viene cualquier persona con cualquier tipo de idea o pensamiento, con cualquier interpretación de la misma palabra, y nos confunde. Eso es lo que muchas veces pasa con nosotros, también cuando no tenemos ese conocimiento real de la palabra de Dios. Ahora, no es un conocimiento de tan solo saber, de me sé el Salmo 23, me sé Filipenses 4:19, me sé Isaías 53, sino es la revelación que esta palabra trae a nuestro espíritu. Ese es el verdadero conocimiento, es el discernimiento que el Señor nos ha dado a través de su espíritu, lo que hace que podamos identificar esa palabra precisa para nosotros, que se convierte al fin y al cabo en una palabra rema que el Señor ha enviado. La cuestión es que muchas veces esas palabras llegan a nosotros, como nos contaba el Señor en la parábola de la tierra y de la semilla. Cae en una semilla que se pierde, en una tierra que se pierde esa semilla, porque no profundizamos en el conocimiento, porque esa semilla no cae en una tierra profunda para que comience a dar fruto. Pero también hay un enemigo que este pueblo judío en su pensamiento tenía, y tenía que ver con la cultura del momento, pero es algo que se ha expandido a través de los siglos y que incluso hoy es un enemigo mortal en estos últimos tiempos, y es el relativismo, ese pensamiento relativista que tenía el pueblo judío, debido también a su propio pensamiento religioso. Y esto viene a raíz de todo lo que nosotros podamos encontrar en la cultura. El relativismo es un sistema de conceptos, une muchos conceptos, muchas nociones, muchas ideas. Y así como tú puedes encontrar una verdad en ciertas cosas, yo puedo encontrar otra verdad en otras cosas. Y empezamos a tolerarnos nosotros, porque para lo que para ti es verdad, puede que para mí no, pero para lo que para mí es verdad, puede que para ti no. Y encontramos como un justo medio, un punto medio en el cual nos podemos tolerar. Cuando nosotros empezamos a usar el relativismo como parte de nuestra vida, incluso hasta la verdad que es absoluta y que conocemos que el Señor es el Señor Jesucristo porque Él mismo lo dijo, entonces empezamos a decir que la verdad es relativa, que todo es relativo, que el amor es relativo, que es relativo a lo que está sucediendo en el contexto, que es relativo a lo que estoy sintiendo, que es relativo a la situación que estoy viviendo. Entonces, para ellos, los judíos, era relativo el momento que estaban viviendo. Puede que sea el Señor o puede que no sea. Entonces mejor no accionamos en ninguna de las direcciones, sino nos quedamos allí, en ese punto inexacto. Y por eso ellos perdieron el día de su salvación, en ese momento como el Señor lo estaba declarando.
Ahora, ellos también pensaban según el reglamento del mundo, según la regla que el mundo había impuesto. Y es precisamente eso lo que también nos pasa a nosotros. El mundo ha impuesto unos estándares incluso en el tiempo. Nosotros somos guiados por esas líneas que el mundo nos ha impuesto. Entonces entramos al colegio a determinada edad, pasamos al bachillerato a determinada edad, y si tú no tienes ese año, 15 años para estar, por ejemplo, en noveno, entonces ya se te hizo tarde, perdiste el año, ya no puedes encontrar como un puesto ubicado en el contexto y en el lugar que realmente deberías estar. La sociedad nos ha impuesto el tiempo para ser mamás, el tiempo para casarnos, el tiempo para ser universitarios, el tiempo para el ministerio, el tiempo para tener una casa, el tiempo para crear una cuenta, el tiempo para hacer cualquier cosa que nosotros nos propongamos hacer. Y ahí es donde estamos siendo conformados al mundo. Pero la palabra de Dios dice que no nos dejemos conformar a este siglo, que transformemos nuestros pensamientos y nuestra mente conforme a las palabras de Dios. Por eso es necesario aprender a vivir por la fe, por el espíritu, y no por la vista, no por los sentidos, para que podamos nosotros aprender a discernir, a saber el momento justo en el que debemos actuar, en el que debemos hacer las cosas. Ellos, los judíos, habían perdido el momento exacto de la visitación, el día de la salvación, el día en que la paz del Señor podía estar en sus corazones. A lo mejor ellos lo que estaban esperando era que la paz se presentara de una manera guerrerista, ¿cierto? Que estuvieran allí en medio de las protestas. Eso era lo que ellos buscaban, el Mesías al estilo del rey David, un guerrero que sacara su espada y contraatacara de todas maneras al imperio romano que tanta presión les estaba haciendo en esos momentos. Pero el Señor Jesús, la espada que sacó fue la de su palabra, la de la palabra de Dios. La ley que él vino a imponer fue la del reino de Dios. El amor y el perdón era lo que él venía a darles a conocer a ellos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, no la que firma un acuerdo, no la que pone unas armas sobre una mesa y las que hace firmar un papel. No, es una paz que, a pesar de las circunstancias que se vivan, el Señor siempre la provee y siempre está con nosotros. Aún en tiempos como los que estamos pasando, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos tener la seguridad que la paz habita en nosotros, que a pesar de que las cosas se muevan de una manera diferente a lo que veníamos acostumbrados, a la rutina que teníamos nosotros impuesta hasta por el mundo, sabemos que el Señor está de nuestra parte y que esa paz que el Señor produce en nosotros también puede ayudarnos a sobrepasar estos momentos de crisis de una manera creativa, logrando cambios significativos en nuestra vida. Ahora, lo impresionante es también lo que dice Eclesiastés en el capítulo 8, en el versículo 5, porque dice: el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Qué importante que nosotros podamos decirle: Señor, dame de sabiduría, dame discernimiento para entender el momento que estoy viviendo, para entender el momento justo de abrir esa puerta de bendición y poder accionar de acuerdo a tu palabra. A veces perdemos tantas oportunidades, no sé si tú has perdido alguna oportunidad en un momento determinado y como a los 10 segundos o a los 8 días o al mes o al año dijiste: esa fue mi oportunidad, la oportunidad de haberme casado, esa era la oportunidad que tenía para pedir perdón, esa era la oportunidad que tuve para inscribirme en la universidad, fue la oportunidad precisa para estudiar inglés, fue la oportunidad precisa para presentar mi hoja de vida, pero no lo hicimos porque no pudimos discernir el tiempo justo para llevar a cabo una acción. Y de esto sí que sabía el rey Salomón. El rey Salomón usó el tiempo propicio, el momento propicio para pedir exactamente lo que él necesitaba y poder comenzar su ministerio, o más bien su reinado para Israel. Recordemos allí Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Era una petición que Salomón tenía. El Señor le había dicho a Salomón: pídeme lo que quieras. Recordemos ese momento tan hermoso allí donde Salomón ofrece esa ofrenda tan grande, los 1000 toros para el Señor en agradecimiento a lo que él estaba haciendo en ese lugar alto en Gabaón, y vemos como el Señor le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón sabía lo que tenía que pedir, el momento justo para una petición justa, y era sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo.
Qué importante que nosotros podamos pedir en este momento discernimiento y sabiduría para saber entre lo bueno y lo malo. Toda la vida nos la hemos pasado tolerando lo gris, quedándonos ahí en lo neutral, pero el Señor a nosotros nos dice hay algo bueno y hay algo malo. Por lo pronto lo bueno pertenece al Señor, lo malo pertenece al enemigo, y muchas veces eso malo viene vestido de algo muy lindo, en un empaque precioso para que nosotros podamos caer en esas trampas, tal como le pasó a Adán y a Eva en su momento. Si ellos hubiesen pedido sabiduría al Señor, discernimiento, en ese momento en que se presenta Satanás con ese fruto tan hermoso hacia sus ojos, de seguro que ellos no hubieran caído tan fácilmente. Ellos ya tenían el conocimiento de la palabra, pero al parecer era un conocimiento superficial de las palabras que el Señor le había dicho, y por eso determinaron hacer conforme la nueva palabra que vino a confundirlos, porque parecía muy linda y muy bonita. A través del enemigo los hizo caer. Ahora vemos que Salomón, con toda la sabiduría, era el mejor en su tiempo. Dice que no se levantó otro hombre más sabio que Salomón mientras él estuvo en su reinado. Ahora, todo esto nos lleva de nuevo al Nuevo Testamento, allí a las palabras del Señor Jesús. Y el Señor confronta de nuevo a los judíos en Lucas capítulo 12, versículo 56. Les hace una pregunta, les dice, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Y esa es la pregunta que a mí nos puede llegar a hacer el Señor hoy. ¿Cómo es que nosotros no sabemos interpretar los tiempos actuales? Porque para todo hay un tiempo debajo del cielo, lo leímos en Eclesiastés 3:1. Ahora, hay un tiempo de salvación, tal como le sucedió a los judíos ese día en que el Señor llega a Jerusalén y les dice, no se dieron cuenta del día de su visitación, tú y yo tenemos un día para la salvación. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, y se lo voy a leer en palabra de Dios para todos, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. Y es que el Señor Jesucristo nos invitó a nosotros a que podamos recibirle en el corazón. Él es nuestro Salvador. Él mostró su amor por nosotros. Nuestro Padre Celestial mostró su amor por nosotros enviando a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. No hay que perder nuestro día de salvación. Ese día, a lo mejor que tú conociste del Señor Jesucristo y pudiste decir, hoy es el día en que le voy a recibir. Ese día tu vida cambió. A lo mejor físicamente no te adelgazaste, no creciste, no subiste de peso, no se remodeló tu pinta la que tenías ese día, pero lo que sí se regeneró fue tu espíritu. Por eso es necesario el discernimiento, porque si tú alcanzaste a discernir en ese momento el cambio espiritual, para ti es una ventaja enorme, porque desde ese momento entendiste que eres un hijo de Dios y que fuiste trasladado del lugar de las tinieblas al reino del amado Hijo, y que ahora puedes decirte tú en el espejo cuando te ves que eres amado, que eres redimido, que eres salvo, que eres próspero, que eres salvo. Esto solo viene por una revelación al Espíritu. Por eso es necesario el nuevo nacimiento, para que podamos tener esa revelación a nuestro espíritu del gran amor que Dios tiene por nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Ahora, si tú no conoces al Señor Jesucristo, si no has declarado que es el Señor de tu corazón y de tu vida, este es el momento justo para que lo hagas. Te lo repito como dice 2 Corintios 6:2, porque Dios te dice hoy, joven o persona que estás viendo este video, que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Dice el Señor, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Te dice el Señor, escucha, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. Este es el momento para que tú reconozcas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Para todo hay un tiempo debajo del cielo, y este es tu tiempo de salvación. Pero también hay un tiempo para el amor, y este tiempo yo creo que muchas personas lo hemos podido saborear en diferentes momentos de la vida. Pero cuando llega, llega con toda. Cuando llega nos aferra a esa persona que empezamos a amar en lo profundo del corazón. Y hay algo que les he enseñado a mis hijos,
a lo largo de su vida, y es una palabra que se encuentra en Cantares, y quiero que tú la tomes, joven. Hoy quiero regalártela a ti que me estás viendo y me estás escuchando a través de este medio. Tal vez si eres un papá o una mamá que está escuchando en estos momentos estas palabras, quiero que también atesores este versículo en tu corazón y lo demarques allí, lo pongas como una marca sobre tu piel, sobre tu mente, sobre tu espíritu. Quiero que leas Cantares capítulo 8 versículo 4, dice: prométanme, mujeres de Jerusalén, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Y esta es una frase que aparece allí en Cantar de los Cantares 3 veces. Es tan importante que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que el amor debe despertarse en el momento oportuno. Pero ¿cuál es ese momento oportuno? Sabemos que para todos el tiempo es diferente. El tiempo oportuno es el tiempo determinado por Dios para cada uno de nosotros. Para aquellos que se casaron a los 14 años, ese era el tiempo oportuno. Para aquellos que se casaron a los 30, ese era su momento justo. Pero muchas veces nosotros caemos en los brazos del amor, en la pasión, y entonces nos involucramos en relaciones inconvenientes, en relaciones que se tornan codependientes, tóxicas, y es ahí cuando no debimos haber despertado el amor antes de tiempo. Haber despertado el amor antes de tiempo implica que nosotros podamos enrollarnos de una manera fácil en situaciones que no queremos vivir. Por eso encontramos tantas niñas que son madres cabeza de hogar, embarazadas antes de tiempo, teniendo que suplir las necesidades de una familia ellas solas, porque tal vez el amor del cual ellos se dieron en enamoramiento, el cual deseaban para su vida, pues nunca existió, sino simplemente fue una ilusión o una pasión del momento. Dice la palabra de Dios también en Cantares en el capítulo 8 que el amor es como un fuego, pero como una llama de fuego muy encendida, como esa pasión fuerte, unos lazos profundos son los que crea el amor. Pero también para tener cuidado con el mismo nos toca irnos a 1 Corintios 13, donde dice que el amor todo lo espera. Por eso es necesario esperar el tiempo oportuno para que el Señor nos presente a aquella persona que será para nosotros el esposo o la esposa para toda la vida. Es importante tener discernimiento para saber quién es nuestra esposa, para saber quién es nuestro esposo y cuál es el momento indicado para casarnos. Ahora, hay un tiempo para el perdón. Cuando nosotros hablamos acerca del perdón y hablamos de ese tiempo para el perdón, hablamos también como un sinónimo de dejar el pasado atrás. Muchas veces hemos tenido en nuestro corazón amarguras, raíces de amargura que se han establecido allí porque hemos dejado pasar el momento oportuno para perdonar. Y hay un momento oportuno para el perdón en la palabra para nosotros, y tal como el día de salvación, ese día es hoy. Si tú eres una persona que en este momento ha tenido un conflicto con alguna persona, con alguna relación que tengas en tu contexto, ese es el momento oportuno para que perdones o para que pidas perdón, para que dejes el pasado allí donde corresponde, en el tiempo del pasado, para que comiences a vivir en este tiempo presente, pensando en el tiempo futuro. Este es el momento preciso. Cuando vamos a la palabra de Dios en Levítico 23 nos habla de un tiempo, de un día, de un momento especial en la vida judía. Incluso en el día del hoy por hoy, los judíos también lo celebran, y es el famoso día del Yom Kippur. Es un día en el que se presentaba para Israel una vez al año. Ese era el día oportuno para pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo. Y es allí cuando aparece el cordero sobre el cual es depositado los pecados, llevado al desierto, y aparece también el cordero del sacrificio. Estos corderos que aparecen allí en Levítico 23 es el tipo de cordero que nosotros vamos a ver en el Señor Jesucristo. Allí en el Antiguo Testamento el sacrificio que hacía el sacerdote una vez al año por los pecados del pueblo eran con la sangre de machos cabríos, pero cuando vamos nosotros al libro de Hebreos se nos cuenta allí que la sangre superior a la de esos machos cabríos es la del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz, derramando sobre nosotros perdón. El sacrificio una vez al año cubría los pecados del pueblo para que la presencia del Señor llegase hasta ese lugar y ellos pudieran vivir de esa manera cercana y expectante la gloria o el cabot de Dios sobre su vida. Ahora, con el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros porque somos templos del Dios viviente. Es decir, que solamente con un sacrificio una vez y para siempre, a través del Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso a esa gloria, a ese cabot para siempre. Así como los
judíos en su momento tenían ese día del perdón específico cada año, nosotros tenemos hoy el perdón de Dios todos los días de nuestra vida. Hoy nuestra ley tiene que ser la ley del perdón, no la ley escrita simplemente como las palabras que conocían los fariseos en el momento de Jesús, sino la ley del perdón, del amor, que se manifiesta perdonando a las personas que nos han hecho mal a través de todos los tiempos, que nosotros podemos participar de ese perdón también porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Como dijo el Señor a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, no porque lleves una lista, un conteo allí de cada vez que has perdonado a una sola persona o a miles, sino porque tienes que perdonar todos los días durante todo el tiempo, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha dado a conocer a nosotros en la cruz del Calvario. Por eso cuando hablamos acerca del tiempo de perdón, también hablamos del tiempo del pasado. Hay que dejar el pasado en el pasado, vivir el presente, pero también planear el futuro. Discernir los tiempos es importante para nosotros porque también a través del tiempo podemos sanar nuestro corazón. Ahora, hay un tiempo para la preparación. Cuando hablamos acerca de ese tiempo para la preparación, es tal cual como nosotros cuando asistimos en nuestras diferentes etapas y edades al colegio o a la universidad. Nos estamos preparando para un trabajo, para ejercer un oficio, y ese tiempo es importante para nosotros. Me gusta mucho un relato que encontramos allí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12. En el versículo 32 específicamente nos habla lo siguiente: de la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Cuando hablamos del contexto de este versículo, empezamos nosotros a ver una historia hermosa. David estaba a punto de ser ya puesto como rey sobre Israel. Recordemos que él había sido ungido cuando era un niño, a sus 14 años más o menos, y entonces ya este era el momento justo para que él pudiera tomar el reinado y comenzar su trayectoria ahora como rey. Pero entonces él necesita que todo un conglomerado de personas se reúnan a hacer un gran ejército y él recibe el apoyo de la mayoría de las tribus que estaban alrededor suyo. Así que, por supuesto, todos vienen partícipes con ciertos hombres, crean un ejército de 120,000 hombres para poder poner al rey David ahora allí en su nuevo puesto, para que sea ejerciendo él ese papel como rey sobre Israel. Pero solamente 200 personas, que eran la tribu de Isaacar, eran los únicos sabios, dice la palabra, los únicos que poseían el discernimiento para saber los tiempos, para poder entender todas las señales de los tiempos, como lo dice la palabra. Dice que ellos eran los únicos que sabían cuál era el mejor camino para Israel. Ellos sabían las estrategias, ellos sabían la palabra de Dios. Se dice en los textos seculares judíos que esta tribu era la dedicada en ese momento preciso a estudiar lo que tenía que ver con los libros de la Torá, que es la Biblia o el Antiguo Testamento para los judíos. Entonces, cuando ellos estaban teniendo este conocimiento, tenían la revelación del Señor a su espíritu. Qué importante esto, esa palabra que encontramos allí, ese discernimiento que nos habla de la tribu de Isaacar en Primera de Crónicas capítulo 12, nos hace a nosotros entender que el discernimiento no solo es importante para tomar una decisión, sino también para saber hacer lo que es conforme a esa decisión. Por eso lo que leíamos nosotros en Eclesiastés capítulo 8 versículo 5, acerca de que el sabio sabe muy bien en qué momento debe tomar la decisión y la forma justa de hacer las cosas. Un sabio discierne el tiempo y el juicio, es decir, sabe el momento oportuno para poder ejecutar la acción oportuna en ese momento. Así que hay un tiempo de preparación, un tiempo en el que tú y yo debemos aprovechar el estudio de la palabra, el diseño de Dios para nosotros, entender los tiempos de esa manera y poder nosotros ejecutar conforme lo que el Señor nos dice. Ahora, no sé tú en qué tareas te estás preparando hoy, es una pregunta que te hago, si quieres puedes responderla. Hoy, en este día, ¿te estás preparando para algo? ¿Te estás preparando para salir del aislamiento? ¿Te estás preparando para ingresar a tu universidad? ¿Te estás preparando para reingresar, dejar las clases virtuales y reingresar presencialmente a tu universidad? ¿Te estás preparando para tu esposo o para tu esposa? ¿Te estás preparando para tu ministerio, para tu trabajo, para esa relación que has querido instaurar, ya sea una relación de amor, o sea una relación de amistad, o sea una relación
relación laboral o te estás preparando tú para estar en esa relación con el Señor? Este es el momento justo en el cual tú podrías determinar esa relación que debes cortar también, esa relación que deberías desechar porque mucho daño te ha hecho. Ahora, también hay un tiempo para la acción. Si hay un tiempo para el amor, si hay un tiempo para el perdón, si hay un tiempo para estar preparados, si hay un tiempo para la salvación como lo vimos, ahora también hay un tiempo para la acción. Y es que muchas veces nosotros tenemos tareas por realizar, sueños por cumplir, hemos planeado toda una cantidad de cosas para nuestro futuro, pensando que es lo mejor para nosotros. Y está bien soñar, está bien desear, está bien planear todo esto, pero a veces nosotros dejamos pasar el tiempo de la acción. Esto es como cuando tú estás en la universidad preparándote en tu carrera, quieres ser un gran diseñador, una diseñadora y te preparas con todo y entonces sales de la universidad y no sabes qué hacer. No sabes si realmente quieres ingresar a una agencia de publicidad y trabajar como diseñador, crear tu propia empresa, se pasa el tiempo, empiezas a hacer proyectos varios, pero nunca has definido realmente el destino a donde quieres llegar. Por eso es importante nosotros tener un tiempo para la preparación, pero también para la acción. El momento para discernir es allí, en el momento en que nosotros tenemos que accionar tantas decisiones que tenemos que tomar en un momento específico, que no nos da tiempo para pensar. Y ahí es donde el discernimiento de nuestro Padre Celestial tiene que hacerse visible en las acciones que vamos a realizar. Dice la palabra de Dios, y este es un versículo que me gusta muchísimo, porque habla del momento justo que el Señor tomó para enviar a su Hijo. Dice Gálatas 4:4, cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. En el tiempo oportuno, no era antes, no era en la época de Abraham, no era en la época de Salomón, no fue después en el Apocalipsis, no fue en los tiempos del apóstol Juan, ni después de que el Señor Jesucristo murió, no, fue en el momento oportuno, el año, el día en que el Señor Jesucristo nació para venir a morir por nosotros, habitar entre nosotros, mostrarnos el amor y la compasión, la misericordia de Dios, habitar entre nosotros, pero luego morir y resucitar para que tú y yo ahora estemos sentados en lugares celestiales con Él, allí junto a nuestro Padre Celestial. Por la fe lo creemos, pero era en el momento justo. Y es que el discernimiento, como les he hablado, es esa habilidad, es esa capacidad que permite diferenciar entre el bien y el mal. Es una capacidad que nos permite a nosotros diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, pero también es una habilidad que nos permite a nosotros determinar la acción a seguir, el curso a seguir. Y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Josué. Allí en el capítulo 3, versículo 5 nos dice la palabra: y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En ese momento tal vez ellos estaban ahí preparándose, santificándose, ¿cierto? Pero al otro día tenían que accionar, tenían que moverse, tenían que atravesar el Jordán como el Señor les estaba diciendo. Y es que la obediencia hace parte del discernimiento, van las dos juntas de la mano, porque ¿de qué nos sirve que el Señor nos diga a nosotros qué debemos hacer si nosotros no obedecemos? El Señor nos da el discernimiento para entender lo que tenemos que hacer, pero si no obedecemos queda inconcluso. Es como lo que dice el libro de Santiago, la fe tiene que llevar también obras, es decir, no solo se puede quedar en lo que yo creo, en lo que yo entiendo, en lo que he recepcionado a través del Espíritu, sino que también debo hacer conforme se me dice. Eso es la fe en acción. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y cuando nosotros empezamos a hablar el tipo de tiempos que estamos viviendo, hablamos de los tiempos finales. Y es que hay señales para los tiempos finales. Como lo dice allí en Mateo capítulo 24, el Señor nos enseñó todas las señales que ocurrirían en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios también que muchos serán engañados en los últimos tiempos, precisamente por todo lo que la cultura ha generado, por todo lo que el pensamiento del mundo nos ha hecho creer. Nosotros caemos en confusión y entonces va a ser difícil para muchos discernir entre lo bueno y lo malo, discernir entre quién será el verdadero Cristo y quién es el anticristo. Por eso es importante que nosotros podamos discernir incluso los tiempos finales para no caer en el engaño ni en el error, sino mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes como soldados que somos del Señor Jesucristo. Ahora,
Hay un tiempo que es un tiempo que podemos encontrar que se debe ejercer en todo tiempo, el tiempo de en todo tiempo. Y esto es hermoso, porque usted dirá, bueno, pero no entiendo lo que estás diciendo, Iván, ¿cómo que es un tiempo de todo el tiempo y en todo tiempo? Es muy sencillo, porque nosotros en todo tiempo tenemos que leer las Escrituras, en todo tiempo tenemos que orar, en todo tiempo tenemos que cumplir nuestros deberes, todos los días y en todo tiempo tenemos que hacerlo, pero también en todo tiempo nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Así como hay un tiempo para cada cosa, todos los días es el tiempo propicio para leer las Escrituras, para orar a nuestro Dios, para hacer lo que es debido, para obedecer la palabra de Dios. Pero esto también nos habla a nosotros de lo que dice Eclesiastés en el capítulo 3. Y es que también en el capítulo 7 lo vuelve a repetir. Y es que cuando vengan tiempos buenos hay que disfrutarlos. Nosotros no disfrutamos nada. Si bien es cierto, lo decíamos, vivimos en una época en la que todo es instantáneo, el chocolate, el café es instantáneo, tenemos hornos microondas, a un clic podemos mandar muchísimos mensajes, tenemos comida rápida, todo es muy rápido, queremos estar incluso hasta en carros voladores para no demorarnos tanto en el tráfico, tratamos de que todo fluya, de no perder el tiempo, pero cuando hay tiempos buenos nosotros no los disfrutamos, precisamente por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, como que no sabemos que ese tiempo propicio es para disfrutar, para ser placentero para nosotros, para estar abrazando a nuestra familia. En estos tiempos de aislamiento muchos estábamos en conflicto porque no sabíamos qué hacer. Ahora como que teníamos mucho tiempo y no sabíamos qué hacer con él, pero al pasar de los días, cuando nos dimos cuenta que existía el teletrabajo, empezamos a ver que incluso en casa teníamos mucho más trabajo que hacer que cuando nos desplazábamos a la oficina y no pudimos disfrutar mucho tiempo con nuestra familia. Esto nos pasa muy de seguido, por eso la palabra nos insta a nosotros de disfrutar los buenos tiempos. Cuando tienes esa posibilidad de comerte un helado, cómelo tranquilo. Si tienes la posibilidad de estar con tu familia, abrázala, quédate un tiempo en paz con ellos. Si tienes la posibilidad de salir a dar un paseo, de estar de viaje, disfruta ese viaje, disfruta cada momento de tu vida, porque ese momento específico te lo ha dado el Señor para que tú lo disfrutes como dice la palabra. Disfruta los buenos tiempos, porque disfrutarlos no es para nada malo. Lo contrario, es muy bueno, porque en medio del afán puedes tener un tiempo de paz, no solo con los que quieres, sino también con el Señor. Ahora, esto de aprender a vivir y a disfrutar el tiempo también nos habla de un episodio que nos cuenta allí el libro de Filipenses. Y es que cuando el libro de Filipenses habla en el capítulo 4, en el versículo 11 al 13, nos habla acerca de Pablo, cómo él, a pesar de todas las circunstancias que vivía, él pudo disfrutar de todo lo que el Señor le había dado. Dice la palabra, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los momentos son los momentos oportunos. Todos los momentos debemos disfrutarlos a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, porque es el tiempo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Aprovechemos ese tiempo oportuno que el Señor nos ha dado. Empecemos a discernir los tiempos. Empecemos a decirle al Señor, estos son mis sueños, Señor, y quiero que tú me ayudes a discernir el tiempo preciso para poder ejercerlos, para tomar las mejores decisiones y para alcanzar el éxito que sé que tú tienes destinado para mi vida. Señor, gracias te damos hoy en el nombre de Jesús, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, que el tiempo es valioso, Señor, que en tus manos el tiempo es precioso, Señor, que mi vida en tus manos, Señor, puede estar todo el tiempo posible porque tú nunca cambias, Señor, y porque tú lo que haces es prepararnos a nosotros, Dios. Perdónanos porque muchas veces la congestión del mundo, Señor, las dificultades, las circunstancias nos hacen olvidar estos tiempos hermosos contigo, el poder disfrutar de tu palabra, Señor, el poder tener tiempo para escucharte, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú todo
todo lo sabes, porque tú aparejas los tiempos, Señor, porque tú has tomado decisiones, Señor, para nosotros desde antes de la fundación del mundo, perfectas, Señor. Hoy te pedimos discernimiento y sabiduría, inteligencia, Señor, para poder identificar, Señor, el momento justo, hablar en el momento justo, determinar en el momento justo, Señor, para que podamos hacer las cosas de acuerdo a tu propósito y a tu plan. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gran palabra nos ha entregado Luz Mora en esta tarde. Bueno, llegó el tiempo donde sabemos que el Señor te ha confrontado, donde también sabemos que hay muchas personas que nos están viendo por primera vez en diferentes países, en Colombia, en Bogotá, en diferentes ciudades. Y quiero hacerte una invitación. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. 3 cosas. Repite conmigo. El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, si tú quieres ser salvo, si quieres cambiar tu vida, si estás cansado con lo que tienes, con tu tiempo, si has sido confrontado y esa palabra que el Señor te ha dicho hoy ha llegado a tu corazón y has probado de todo, hoy Jesucristo, no somos nosotros, es Jesucristo quien te está hablando y te está dando una oportunidad. Quiero que hagas una oración conmigo. Yo te voy a guiar, tú la vas a repetir y a través de la fe vas a declarar con tus labios. Cierra tus ojos. Señor Jesucristo, hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Jesús, que tu sangre preciosa me limpie todos los pecados que he cometido consciente e inconscientemente desde el día que nací hasta hoy. Hoy creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste carne, que moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste. Pero al tercer día resucitaste. Hoy, Señor, creyendo y declarando con mis labios, sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que tú eres mi Salvador. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, quiero que en este WhatsApp te comuniques inmediatamente para darte literatura virtual, para poder hablar contigo, si quieres una consejería, con el mayor gusto. Esos son los teléfonos. Amén. Bueno, las personas que también quieren ofrendar, diezmar, porque los jóvenes, recuerden, los jóvenes sí ofrendan, sí diezman, porque saben la importancia de sembrar en buena tierra. Dice la palabra en Malaquías 3, versículo 10 y 11, que el Señor pelea por nosotros, con el devorador. Tú no tienes que pelear. Cuando tú eres fiel con Dios, el Señor es fiel contigo en tus finanzas. Por otro lado, invitarlos mañana, muy puntuales, 7 de la mañana, nuestra reunión, el apóstol Enrique Torra con una palabra que va a impactar su vida y la de su familia, a las 7 de la mañana por este canal, a las 9 en Facebook Live. También nos vemos el miércoles a las 7 de la noche en nuestra célula online y de hoy en 8 a las 4:02 minutos de la tarde. Que el Señor los bendiga, que pasen una tarde excelente. Dios los guarde.